Amparo Aliaga Pérez. Ujú. Cuando yo era joven se decía para servir a Dios y a usted. Cuando yo era joven. Mi padre sí era de la Falange. Era de la Falange. O sea, su padre participó de la guerra Sí. y estaba en el bando de los nacionales, evidentemente. Y que cuando vino la guerra, él se marchó. Se marchó. Se y marchó. dejó a mi madre con su madre paralítica, el hermano que le digo a usted que murió de 4 años de un tumor en la rodilla y Embarazada de usted. Vale, entiendo. Imagina, las mujeres se las pasaban como Dios quería. Claro. Porque no había, mi madre enfermó de la sangre porque no había comida y no comían más que naranjas. Porque claro, si tenía su madre privada, un niño de 4 años, y como estaba... ¿Y un bebé? Vale, más no acordarse. Ya. Había un huevo, supone, el primer plato era para la abuela. Lo primero era para la abuela. Y luego, pues lo que había se repartía. Había más unión que hay ahora. Más unión. Se tenía más en cuenta. Sí. Como no había ni lavadora íbamos la gente a los lavaderos y había comunicación. Hacíamos el panizo, espojar y estábamos más unidos, más que ahora. Nunca. No explicaba nada. Nunca. ¿De qué trabajaba su papá? Mi padre se dedicaba a comprar panizos, cebollas, de todo. Ajá. De todo. Vale. O sea, cuando volvió, él se incorpora al trabajo. Sí. No nombran nada. A mi padre lo denunciaron estando en el frente, lo denunciaron. Según, como mi padre se dedicaba a comprar y vender, un día tendría yo 13 o 14 añitos. Me dijo mi padre, a mí me ha salvado un señor que le llamaban el tío Juan de Venerito. Porque me denunciaron y a mí me apartó como borracho y los demás se los cargaron a todos. Y una noche que vino ese señor, ese tío Juan de Venerito, a cobrar algo de lo que había vendido, le dije, tío Juan, ¿quién es la persona que denunció a mi padre? Y mi padre le dijo, Juan, bastante trabajo tiene él que me ve todos los días. No le digas lo mismo que yo no lo he querido saber, no se lo digas a mi hija. Bastante trabajo tiene él que me ve todos los días. Mi nombre es Pilar Cortés Martínez. Nací el 29 de diciembre del 35. Mi madre y mi padre me contaron que, claro, yo era muy pequeña y salimos muy tarde, por lo visto salimos muy tarde, porque mi padre estaba en el ayuntamiento y se tuvo que ir con todos los papeles del ayuntamiento a Valencia. Entonces mi madre se quedó conmigo, pequeña, con una hermanita que era recién nacida, que murió, por cierto, en el camino, y mi abuela. Con un camión salieron de aquí de Viver a Valencia. Nosotros estuvimos toda la guerra en Alcácer. Al ladito de Valencia. Porque mi padre era albañil y hacía refugios, pero luego allí lo detuvieron. Esta casa no la reconstruimos. Mis padres tenían una casa aquí en la calle Cuatro Cantones y ahí fuimos a vivir. Bueno, al principio vivimos en casa de mi abuela, porque mi padre estuvo en la cárcel. Primero lo llevaron a la cárcel Modelo, a Valencia. A Valencia. De Valencia lo trasladaron a Segorbe. Ajá. De Segorbe lo trasladaron a Castellón. Sí. Y de Castellón a Burriana. Y yo le puedo contar, porque a Burriana sí que me acuerdo, yo era muy pequeñita, pero cuando mi madre nos vinimos a vivir, vivíamos en casa de mis abuelos.
Y mi madre bajaba todas las semanas a Burriana. A verlo a la A verlo cárcel. y a llevarle comida, a llevarle la ropa, todo. Y bajábamos las dos en las alquerías del Niño Perdido, con el autobús. Íbamos con el autobús que iba a Castellón. Y del Niño Perdido a Burriana íbamos andando. Y mire que me acuerdo hasta por dónde íbamos andando. Llegábamos a Burriana y había una familia que allí mi padre tenía mucho contacto con ellos y sabíamos, y estábamos nosotros allí un par de días o lo que estuviéramos. Y mi padre estaba en la ventanilla de recogida de las comidas de los presos y me metía allí por la ventanilla para que me diera un beso mi padre. Pero un día le dijeron, no, o te quitamos de la ventanilla. Y luego pasábamos. En la cárcel de Burriana era un convento de monjas. Y había un pasillo muy largo con una reja. Y los presos estaban en un lado y las visitas en otro. De todo eso me acuerdo. Cuando llegó a Viver no tenía trabajo, no le daban trabajo porque había estado en la cárcel. No, mi padre estuvo en la cárcel bastante gente del pueblo, no mi padre solo. Y empezó a tener trabajo en Ragudo, unas masías que hay aquí cerca. Pues cuando iban a tomar Madrid, trasladaron en un autobús a chiquillos aquí. Y mi padre cogió uno, un chico. Por cierto que se llamaba Manuel, igual que mi padre. Se tiene que hablar. Yo tengo mis nietos, y a mis nietos se les ha explicado a todos. A todos. Mis nietos saben todo lo que pasaron mis padres. Montó el cine, lo puso. Y estuvimos muchísimos años, hasta que le dio un infarto. Y ya, entonces tuvimos que cerrar el cine, porque ya nosotros no podíamos aguantar todo. Muchísimo. Y nada, íbamos al cine, íbamos a trabajar. Yo trabajaba en la peluquería todo el día. Y luego por la noche al cine. ¿Qué películas pasaba? Pues todas las que en aquella época se hacían. Lo que el viento se llevó, todas las películas aquellas tan buenas que habían en aquella época, todas. ¿Iba mucha gente al cine? Pues sí, muchísima. No había televisión. Claro. Entonces no había televisión. Ahora, cuando ya vino la televisión, el cine bajó muchísimo, ¿Y cómo se llamaba el cine? Cine Cortés. ¿Ves? Carlos Elizondo Tomás. Vale. ¿Y nacido en...? Yo nací en el 37. Vamos a ver, he tenido mis circunstancias por la guerra fratricida, pero yo no he sido un niño de los evacuados. Dejemos eso muy claro. Yo, si quieres saber el drama mío de los padecimientos y eso, pues es todo a raíz de la guerra civil, la causante de la guerra civil. Porque yo, al nacer, mi madre se quedó sin pecho, no tenía leche para alimentarme, aquí, estando en Viver. Y entonces aquí había una señora que le llamaban Encarnación Argentemor y su marido Fernando Isaac, que me dio pecho. Y esa señora, pues, a mí me quiso con locura toda mi vida, hasta que se murió. Yo creo que el motivo de esa querencia pues fue porque a mí me daba pecho porque ella perdió el niño que esperaba, que era el mayor de esa familia. Entonces, la relación con esa persona nosotros nunca la perdimos, ni antes, ni durante, ni después de la guerra. Yo, porque mi madre falleció. En el año 43 yo me quedé sin padre ni madre. En el año 40 fusilaron a mi padre. En Torrero, Zaragoza, cementerio de Torrero. Lo fusilaron con 14 personas más a la otra. ¿Se sabe dónde está enterrado? Sí, claro que lo sé todo, dónde está enterrado y cuáles fueron los motivos también, porque he acudido al archivo de Salamanca.
Mi padre solamente cometió un delito. El delito que entonces, pues claro, estaba penado, según ellos. Mi padre era comunista y maestro nacional. Y maestros nacionales no querían dejar ni labor aquí, en este país. Y de hecho los pasaron a casi todos. El que no pudo huir, los pasaron por las armas. Y eso es un delito contra un país, pero grandísimo, privar de la cultura. Iba a cumplir pues 6 años, 37, pues eso, 6 años. Y mi padre lo habían fusilado ya en el año 40. Mi madre, a causa de lo que pasó aquí, que nadie lo dice, todo el mundo lo oculta, no sé por qué miedo tienen a ocultarlo. Yo no tengo ningún miedo a nadie, no tengo miedo a nadie, porque hasta el año 58, que yo tenía 20 años y estaba listo para ingresar en el ejército, aún buscaban a mi padre para fusilarlo, cuando llevaba ya desde el año 40 al 58, 18 años buscándolo para fusilarlo. Él lo detuvieron cuando el corte de Vinaroz, cuando cortaron los fascistas que bajaron por Aragón y pasaron el río Ebro y cortaron la República en dos. Sí. Entonces, en ese corte cogieron a mi padre. Mi padre era comandante del ejército de la República. Que hay una cosa que salta y tiene un relieve especial para mí, que es verdad que a lo mejor estuve 5 meses con un tío, luego otro tío, luego se cansaba aquel y me pasaban a otro, pero en todos los sitios me escolarizaron, porque también pienso que si no se preocuparon mucho porque no podían de alimentarme y de vestirme, se preocuparon mucho de mi formación. Y eso es una cosa que la llevo en el corazón, que no lo pagaré nunca, nunca. Mi madre la cogieron los falangistas y la pelaron y le dieron aceite de ricino. ¿Sabe por qué los pelaban? A las mujeres, ¿sabe por qué les cortaban el pelo? Al identificar afectos al régimen. Entonces, cuando iba a pedir trabajo, no le daban trabajo ni a fregar pisos. Pues eso sucedió cuando mi madre regresó a Valencia, que sería ya pues el 38 sobre el año 39. Estuvieran aquí todavía, pues este trance, o este dolor, o este trago, pues no me hubiera pasado, lo único. Pero eso es duro, ¿eh? Eso es duro, ¿eh? ¿Cuántos años ha pasado de eso? En este momento 85. ¿Ha pasado de la guerra? Más o menos. Yo no me acuerdo lo que comí ayer. Pero yo le puedo decir, Sí. por ejemplo, mi vivencia. Sí. Yo era muy joven, me casé, me marché a Barcelona porque había más negocio que en el pueblo. Y volví hacia Valencia. Y si no trabajaba día y otro día y noche y todo lo que salía, no podíamos tirar para adelante a pagar lo que debíamos. Y esa fue mi vida. Mi vida, desde pequeña, mis padres se llevaban de maravilla. A nosotros nos criaron de maravilla. He tenido 2 hermanos mayores y siempre haciendo caso a mis padres. Yo era la pequeña y como era la pequeña y la única chica, porque eran 2 chicos, me llevaban en bandeja. Lo de la medicina, yo recuerdo que había un médico en el pueblo que era el médico de todo. En mi casa cuando hacía falta, porque hizo falta por mi madre, el médico acudía siempre, siempre. Los nacimientos fueron en casa, siempre. ¿Qué le puedo contar? Malo. Y es el mundo mundial. Estamos en la greña. No estamos queriéndonos ayudar. ¿Qué somos? ¿Humanos o deshumanizados todavía? ¿Totalmente deshumanizados? ¿Qué pasa? ¿Que la guerra no nos ha servido o les ha servido para humanizarse un poco? ¿No? ¿No ha servido? Pues que haya otra guerra si quieren. A ver lo que pasa.